Especialización en revisoría fiscal y auditoría externa. Reciban todos un saludo de bienvenida al módulo Humanismo, Sociedad y Ética, orientado por el docente Gustavo Adolfo Díaz Contreras. Esta sección formativa tiene como propósito abordar la problemática ética del cuidado por la vida en todas sus manifestaciones y los diferentes desafíos que presenta un revisor fiscal y auditor externo en la búsqueda de principios claros para agenciar la formación de un sujeto bioético, biocentrado y respetuoso de la vida. En el marco de la bioética hay 3 principios normativos que son fundamentales: autonomía, beneficencia y justicia, los cuales, tal como se busca demostrar a continuación, facilitarán un enfoque razonado para una variedad de problemas éticos, siendo herramientas para el análisis y una base confiable para el juicio moral y la evaluación de la corrupción que amenaza a un revisor fiscal y auditor externo. En términos bioéticos, comenzó a usarse para reflejar las preocupaciones éticas acerca de la vida y la capacidad de los seres humanos de alterar la naturaleza y el impacto de esa capacidad en nuestro futuro global. La globalización de la economía, al intercambio cultural y la ética fueron obligando a los bioeticistas a examinar cuestiones claves como investigaciones diseñadas y financiadas por individuos y grupos de países ricos realizadas en países pobres. La política internacional de patentes farmacéuticas, el rol de las empresas en la justicia social y, en general, los desafíos morales que traen consigo las políticas económicas y ambientales, así como su impacto en el bienestar y la calidad de vida humana. A simple vista, podría pensarse que la bioética y la ética empresarial tienen poco o nada en común, y que en consecuencia los principios que proporcionan un marco analítico para considerar los problemas éticos en la bioética no son útiles para considerar los problemas éticos en el ejercicio profesional del revisor fiscal. Sin embargo, al estudiar con mayor profundidad el tema, las conexiones entre las 2 áreas de investigación son claras. Por ejemplo, la bioética se entrecruza con la ética empresarial y la labor del revisor fiscal y del auditor externo, ya que al analizar el alcance de las actividades de una organización y las consecuencias de las diferentes medidas adoptadas, lo que está en juego es el bienestar de los diferentes agentes interesados, incluyendo la sociedad en general. La autonomía ha sido definida como la capacidad de segundo orden de reflexionar y realizar cambios en los deseos, valores y preferencias de primer orden, al estar ligadas a la noción de respeto propio y ajeno. Es intrínsecamente deseable como condición indispensable para poder elegir el bien que uno desea conseguir. Ser autónomo significa estar al mando de la propia vida, tener la posibilidad de revisar las alternativas disponibles y decidir de acuerdo con el criterio propio, lo cual requiere la capacidad cognitiva de emitir juicios informados sin restricciones externas. Según Gillion, el respeto por la autonomía puede entenderse como la obligación moral de respetar la autonomía de los demás en la medida en que dicho respeto sea compatible con el mismo respeto por la autonomía de todos los potencialmente afectados. Para preservar la autonomía es necesario respetar y garantizar principios éticos, tales como decir la verdad, respetar y cumplir las promesas y la confidencialidad. Por último, el respeto por la revisión fiscal y auditoría es relevante en cuanto a que en las organizaciones pueden presentarse casos donde los revisores fiscales y auditores externos se les impide o se les obstaculiza actuar de manera autónoma. Esto sucede cuando miembros de la organización los influencian o ejercen una presión indebida, vulnerando no solo la autonomía del revisor y auditor, sino la voluntariedad, el dominio propio y la elección libre. El Estado tiene el deber de prevenir daños y perjuicios y promover el bien solo en la medida de que quienes actúan en su nombre son agentes morales que tienen deberes de beneficencia. El término beneficencia ha sido relacionado con hacer el bien, la promoción activa del bien, la bondad y la caridad. El principio de beneficencia se requiere a un grupo general de deberes que incluyen el mandato negativo de abstenernos de dañar a otros, evitar o eliminar posibles perjuicios, y el mandato positivo de actuar en beneficio de otros, ayudándonos a promover sus intereses legítimos. Accionistas.
Una relación fiduciaria es aquella que existe entre gerente y accionistas en la que una parte, el gerente, actúa en intereses de otra parte, el principal. Los fiduciarios tienen el deber de actuar en intereses de quienes dependen de ellos, por lo que la relación comercial entre un gerente y los accionistas conlleva deberes de beneficencia, así como obligaciones legales y morales. Empleados. La relación que existe entre el empleador y sus empleados conlleva deberes éticos específicos que podrían considerarse deberes de beneficencia. Por una parte, el empleador tiene el deber de proveer un ambiente de trabajo seguro. Por otra parte, el empleado tiene el deber de mantener la confidencialidad con respecto a la información proporcionada por su empleador. Clientes. Los deberes de beneficencia se encuentran presentes en la relación que existe entre la empresa y sus clientes y dan pautas sobre cómo las primeras deben tratar a estos últimos. El deber de no infligir daño es evidente cuando las empresas garantizan la seguridad de sus productos y en caso de que un producto sea defectuoso, es retirado del mercado para prevenir daños. Proveedores. En el caso de los proveedores, el daño puede ser causado si, por ejemplo, las negociaciones son deshonestas, existe un abuso de poder o si no se les paga a tiempo. El deber de no causar daño implica que estas acciones son inadmisibles desde el punto de vista ético y legal. Competidores. Se podría pensar que aplicar el principio de beneficencia a las relaciones entre competidores es difícil cuando la idea es obtener una ventaja competitiva frente a las otras empresas. Sin embargo, los deberes de beneficencia podrían ser útiles para identificar qué es una competencia éticamente aceptable. Comunidad y medio ambiente. Las comunidades y el medio ambiente son considerados como parte interesadas que pueden verse beneficiadas o perjudicadas por la operación de negocios particulares. La manera en que se usan los recursos naturales, así como la eliminación de productos de desechos por parte de las empresas, estarían ligadas al deber de evitar daños y si por un negocio o actividad comercial particular se ha contaminado un sitio, limpiarlo y repararlo se asocia al deber de eliminar el daño. La función que el revisor fiscal y el auditor tienen respecto a revisar y evaluar de forma crítica, sistemática y detallada los sistemas de información financiero, de gestión y legal, así como supervisar las áreas administrativas, los compromete profundamente con un sentido de justicia al interior de las organizaciones, teniendo en cuenta que las malas actuaciones a nivel de la fiscalización del aspecto contable y la falta de control de los recursos monetarios de las empresas afectan no solo a los diferentes miembros de la empresa, sino a la comunidad en general. Los invito a entender la revisoría fiscal y la auditoría externa como una función social en beneficio del interés colectivo, función que deben asumir con responsabilidad y ética, sujetándose a las normas nacionales e internacionales y de reportes de información financiera, siguiendo los principios de autonomía, beneficencia, equidad, igualdad y objetividad. Un ejemplo de corrupción que amenaza la revisoría fiscal y la auditoría externa son los profesionales que corrompen el sistema financiero público o privado, el canalizar el dinero hacia su cuenta bancaria personal. Un acto que no es simplemente un asunto de derechos, sino que es un fenómeno fundamentalmente moral que genera la vulneración de derechos, especialmente los de subsistencia. Cuando encontramos que no es solo un individuo el que realiza habitualmente acciones corruptas, sino muchos individuos en una institución o peor aún, toda una sociedad o entidad política, es cuando estamos ante la presencia de corrupción sistémica, un fenómeno que al adquirir una estructura autosostenible se convierte en un problema de acción colectiva. Es importante que entendamos que la corrupción implica generalmente el despojo del carácter moral de las personas. Si se trata de corrupción institucional, el carácter moral afectado sería el de quienes desempeñan un rol institucional. Es por esta razón que la corrupción institucional implica corrupción personal y por lo tanto conecta la corrupción institucional con el carácter moral. Por último, recordemos que la cleptocracia proviene de los vocablos griegos klepto, robo y krasia, poder. Es el sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos y en muchas ocasiones, lamentablemente, apoyados por los revisores. Por ello, la importancia de generar estas reflexiones a nivel posgradual. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.